vamos a tratar la formulación inorgánica de compuestos binarios. Los compuestos binarios son los compuestos que tienen dos elementos en la molécula. Y para empezar vamos a ver los compuestos binarios del oxígeno, empezando por los óxidos metálicos. Los óxidos metálicos son moléculas en las que tenemos un elemento metálico, vamos a llamarle X, y el oxígeno. En este caso, el número de oxidación del oxígeno será -2 y el número de oxidación del metal dependerá de qué metal estamos tratando. Por lo tanto, el subíndice que acompañe al metal va a ser el 2 del oxígeno y el subíndice que acompañe al oxígeno será la valencia o el número de oxidación del metal, en el caso del metal positivo. Para nombrarlos, podemos nombrarlos de dos maneras, por la sistemática, en la que, haciendo uso de los prefijos que aparecen aquí, escribiremos el nombre óxido precedido del prefijo si fuese necesario, de y el prefijo si fuese necesario con el nombre del metal. Por poneros un ejemplo, si nosotros tenemos el sodio como metal, tendríamos el sodio, Na, el oxígeno, y como el número de oxidación del oxígeno va a ser 2, tendremos aquí el 2, y el del sodio es 1, podríamos poner aquí un 1, pero no lo vamos a poner porque no hace falta poner el número 1 como subíndice, ¿vale? De esta manera, por la nomenclatura sistemática, esto lo vamos a denominar como óxido de sodio. El prefijo di no hace falta usarlo porque el sodio solo tiene una valencia, por lo tanto no se puede confundir con ninguna otra molécula. Podemos también utilizar el bario como elemento y en este caso la valencia del oxígeno es 2, la del bario también es 2. Como los dos tienen valencia 2, podemos reducirlo y eliminar esos doses, de tal manera que tendremos también el óxido de bario. De nuevo, no utilizamos el prefijo porque el bario solo tiene una valencia. Si utilizamos la nomenclatura por stock, el nombre es muy sencillo porque simplemente ponemos óxido de el nombre del metal y entre paréntesis la valencia en números romanos. Por ejemplo, tendríamos el óxido de sodio y deberíamos poner entre paréntesis la valencia del metal. El sodio tiene valencia 1. Pero en este caso, como el sodio solo tiene una única valencia, no debemos poner la valencia porque no se puede confundir con otra molécula. El sodio solo tiene valencia 1, por lo tanto no hace falta indicarlo. Si tuviésemos, por ejemplo, el cobalto, tendríamos óxido de cobalto y en este caso el cobalto está actuando con valencia 2, por lo tanto le pondríamos la valencia en números romanos entre paréntesis, óxido de cobalto 2. La nomenclatura que se utilizaba antes, llamada clásica, en la que usábamos prefijos ico, oso, hipooso y per-ico, en este caso ya desde el 2005 la IUPAC recomienda no utilizarla para moléculas binarias. Con esto tenemos hecho los compuestos óxidos metálicos. Pero ¿qué pasa si tenemos en vez de un metal, un no metal? Bien, según la tabla periódica de la electronegatividad que recomienda la Real Sociedad Española de la Química que le demos uso, si nos fijamos, el oxígeno, que es el que forma los óxidos, está en esta posición. Todos los no metales que estén a su izquierda tienen menor electronegatividad. Por lo tanto, vamos a ver los óxidos no metálicos que tengan menor electronegatividad que el oxígeno. En este caso tendremos entonces que la X es el no metal y lo tenemos junto al oxígeno. La valencia del oxígeno sigue siendo un 2 y la valencia del no metal no la sabemos. Esta será la fórmula que tendrán estos óxidos con no metales. Para la nomenclatura tendremos la sistemática, que será igual que antes. Con los prefijos que hemos puesto antes, tendremos el prefijo más la palabra óxido de y el prefijo, si fuese necesario, más el no metal en este caso. Por ejemplo, si tenemos el bromo, imaginamos que tenemos el bromo, vamos a poner dos ejemplos, actuando con valencia 1 y actuando con valencia 5. Si actúa con valencia 1, la valencia del oxígeno se pone aquí, el 2, y la valencia del bromo se pondría con el oxígeno, pero dado que es 1, no hace falta que lo pongamos, y podemos decir que esto es el óxido de dibromo o monóxido de dibromo. Si actúa con valencia 5, tendremos la valencia del oxígeno, sigue siendo 2, que la ponemos como subíndice al bromo, y el oxígeno tendrá como subíndice la valencia del bromo, que en este caso es 5. Por lo tanto, tendremos pentaóxido de dibromo. Seguimos teniendo también la nomenclatura stock, que es exactamente igual, la palabra óxido de y el no metal con la valencia entre paréntesis. Por ejemplo, si tenemos las moléculas de antes, tendremos el óxido de bromo. En este caso, el bromo actuaba con valencia 1, pues óxido de bromo 1, con el 1 en números romanos. En la otra molécula tenemos el óxido de bromo 5,
con la valencia en números romanos. De nuevo, la clásica, la IUPAC recomienda no utilizarla. ¿Qué pasa cuando tenemos no metales que tienen más electronegatividad que el oxígeno? En este caso, los halógenos. A estos compuestos se les llama haluros de oxígeno. Y, dado que tienen más electronegatividad, en la fórmula primero tendremos el oxígeno y luego el no metal. El oxígeno actúa con valencia 2, por lo tanto el no metal tendrá subíndice 2 y el oxígeno tendrá un subíndice que normalmente suele ser un 1, porque los halógenos normalmente en estos grupos actúan con valencia 1. Dado que es valencia 1, no lo vamos a utilizar, o sea, no lo vamos a poner y lo podemos borrar. Para la nomenclatura seguimos teniendo la sistemática, que para nombrarlos tendremos los prefijos de siempre, más el no metal acabado en uro de oxígeno. Por ejemplo, si tenemos este compuesto de aquí, en el que tenemos el flúor y el oxígeno, para nombrarlo sería flúor acabado en uro, fluoruro, y como necesitamos el prefijo, sería un difluoruro de oxígeno. Si tuviésemos el cloro, dicloruro de oxígeno. Esta es la única forma que tenemos para nombrar dichos compuestos. Podemos ver ahora un recopilatorio de los 3 grupos que hemos visto y vamos a empezar haciendo una tablita que nos puede ayudar mucho, en el que ponemos la fórmula, stock y sistemática. Y podemos ver cómo pasar de uno a otro. Vamos a empezar, por ejemplo, con este compuesto y vamos a ver cómo se nombra. En este caso tenemos el cobre y el oxígeno. Sabemos que el oxígeno actúa con valencia -2. Por lo tanto, en principio tendría que tener el cobre un 2 como subíndice. Dado que no tiene ningún 2 como subíndice, quiere decir que el oxígeno también tenía un 2 y lo hemos reducido y los hemos quitado. Por lo tanto, el cobre tenía que tener valencia +2 para que se pudiese reducir. Dicho lo cual, podemos borrar estos dos que hemos puesto que no existen en realidad en la molécula y, dado que ya sabemos que el cobre actúa con valencia 2, por stock podemos decir que este es óxido de cobre 2. Por la sistemática podríamos poner que es el óxido de cobre y el prefijo tendríamos que pensar si lo tenemos que usar. Dado que el cobre tiene valencia 1, 2, tendremos que ser capaces de diferenciar en sistemática si este óxido de cobre se refiere al cobre con valencia 1 o al cobre con valencia 2. Nosotros por stock sabemos que tiene valencia 2, pero si nos pusieran este nombre tendríamos que ser capaces de definirlo. En este caso no somos capaces porque no sabemos, no tenemos ninguna información de la valencia del cobre. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, dado que el oxígeno solo tiene 1, un subíndice 1, será el monóxido de cobre. Para diferenciarlo de la otra posibilidad, que es que el cobre actúe con valencia 1. En este caso sería este de aquí. Sería el óxido de cobre 1, que en sistemática sería el monóxido de dicobre. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, si nos dan el stock. Si nos dan la formulación de stock, por ejemplo, el óxido de hierro 2, sabemos que primero tenemos que poner el metal, que es el hierro, luego el oxígeno, y sabemos que el oxígeno actúa con valencia 2 y el hierro también actúa con valencia 2. Dado que en las dos partes tenemos un 2, podemos reducirlo, borrar los doses y me queda esta molécula. Para la sistemática tendríamos el monóxido de hierro. Si me dan la IUPAC, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo con el hierro, vamos a tener el trióxido de dihierro. Primero hacemos la fórmula, sabemos que tenemos el hierro y que tenemos el oxígeno. Trióxido quiere decir que oxígeno hay 3, dihierro quiere decir que hierro hay 2. De tal manera que tenemos óxido de hierro, nos fijamos en la valencia del hierro, en este caso, como las valencias se han intercambiado, la valencia del oxígeno es 2, eso va bien, y la del hierro es 3, por lo tanto lo ponemos 1, 2, 3 en números romanos. Pasamos ahora a el oxígeno con no metales. Voy a hacer un ejemplo con el bromo. El bromo tiene valencias 1, 3, 5, 7, así que voy a hacer todas. Pero en cada una de ellas, en una voy a poner la fórmula, en otro la stock y en otro la IUPAC. Por ejemplo, empezamos por este de aquí. Voy a poner también aquí el óxido de bromo 3. Y por último, en la última fila, voy a poner el heptaóxido de dibromo. Para empezar, la primera, tenemos el óxido de bromo y tenemos que poner entre paréntesis la valencia. Óxido de bromo. Y me fijo en la molécula, en la fórmula. La valencia del oxígeno
es este 2 de aquí y la valencia del bromo sería el subíndice. Como la valencia del oxígeno es 2 y aparece, sé que no está reducido, a diferencia, por ejemplo, de este de aquí, en el que la valencia del oxígeno no aparecía. Por lo tanto, había tenido que ser reducida. Por lo tanto, sé que la valencia del oxígeno es 2, la valencia del bromo es el subíndice que acompaña al oxígeno. Por lo tanto, en este caso, la valencia del bromo es 1. De tal manera que tenemos un monóxido de dibromo. Para el óxido de bromo 3, pongo primero la fórmula con el compuesto bromo y oxígeno, los dos elementos. La valencia del oxígeno la pongo al bromo, un 2, y la valencia del bromo al oxígeno como subíndice, un 3. De tal manera que sé que en esta molécula tenemos 2 átomos de bromo y 3 átomos de oxígeno. A la hora de poner el nombre por sistemática, tendría el trióxido de dibromo. Por último, voy a hacer el heptaóxido de dibromo. Voy a empezar por la fórmula de nuevo. Como tengo heptaóxido de dibromo, voy a tener el bromo y el oxígeno. Sé del nombre que me dan, el heptaóxido quiere decir que tengo 7 oxígenos. Pues lo pongo como subíndice el 7. Y también sé, como me pone dibromo, sé que tengo 2 bromos. Pues le pongo de subíndice al bromo un 2. Y ya tengo la fórmula hecha, así que voy a pasar a la stock. La stock tendré óxido de bromo. Y para diferenciarlo de los anteriores, fijaros que todos son óxidos de bromo, pero tengo que indicar la valencia para saber a qué molécula me estoy refiriendo. Si me fijo en la molécula, en la fórmula, la valencia del oxígeno es 2, que aparece, por lo tanto no está reducido, y la valencia del bromo es el subíndice del oxígeno. En este caso, el 7 en números romanos. Para la fórmula de Stock podríamos también poner el número de oxidación en números arábigos, un 2, un 1, 2, 3, 1, 3, 7, con números arábigos, pero deberíamos también poner el signo del número de oxidación. Por último, vamos a poner algún ejemplo de los haluros de oxígeno. Vamos a ver, por ejemplo, el diyoduro de oxígeno. En Stock no se nombra y primero ponemos, como el yodo tiene mayor electronegatividad que el oxígeno, se pone el último. Es decir, ponemos primero el oxígeno y luego ponemos el yodo. La valencia del yodo va a ser 1, por lo tanto no hace falta ponerlo, y la del oxígeno se pone como subíndice del yodo. Diyoduro de oxígeno. Comprobamos que es correcto el diyoduro porque hay 2 átomos de yodo y el oxígeno antes del yodo porque es menos electronegativo. Si tenemos la fórmula y queremos nombrarlo, podemos poner, por ejemplo, el O3Cl2 y esto sería el dicloruro de trioxígeno, utilizando los prefijos de la sistemática. Con esto hemos terminado los compuestos binarios del oxígeno, a excepción de un grupo que vamos a ver a continuación. Y el último grupo que vamos a hacer es el grupo de los peróxidos. El grupo de los peróxidos se caracteriza por ser un grupo en el que tenemos 2 átomos de oxígeno que van siempre juntos. Es el grupo peróxido, el O2, que actúa con valencia -2, conjuntamente. Este grupo O2 nunca se puede separar y si nos indica que tenemos 2 átomos de oxígeno, como la valencia es -2, quiere decir que cada oxígeno actúa con valencia -1. ¿Cómo podemos distinguir los peróxidos? Si, por ejemplo, cogemos el sodio, sabemos que el sodio tiene valencia 1. Si le tenemos con un grupo peróxido, el grupo peróxido es el O2. Ahora intercambiamos las valencias. Sabemos que el sodio tiene valencia +1, el grupo peróxido tiene valencia -2. Si las intercambiamos, tendremos un 2 para el sodio y al peróxido lo podríamos poner entre paréntesis y ponerle un 1. Pero eso es básicamente poner lo mismo que esto de aquí. Esta sería la fórmula del peróxido y para nombrarlos es muy sencillo. Simplemente peróxido de sodio. Se utiliza la sistemática y deberíamos usar los prefijos siempre que el elemento que se une al peróxido tenga varias valencias. En este caso, como tenemos el sodio con una única valencia, no hace falta. Si viésemos esto como el peróxido Na2O2, nos podríamos fijar en que un 2 y otro 2 de subíndice normalmente lo podríamos simplificar y dejarlo como NaO. Pero los peróxidos nunca se pueden simplificar. El 2 del grupo peróxido tiene que mantenerse siempre. Nunca se puede simplificar con otro subíndice. Dicho esto, vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, con el hierro. El hierro, si es un metal que tiene varias valencias, valencia 2 y valencia 3, vamos a ponerlo, por ejemplo, con valencia 3. Tenemos el hierro y tenemos el grupo O2. El grupo O2 sabemos que va junto. En este caso, el hierro va a actuar con valencia 3 y el peróxido sigue actuando con valencia -2. Como intercambiamos las valencias, al hierro le ponemos un 2 y al peróxido le tenemos que poner un 3. Para ponerlo bien, lo ponemos entre paréntesis.
de tal manera que el 3 afecta al O2. Si contamos átomos en esta molécula, tendríamos 2 átomos de hierro y 6 átomos de oxígeno, porque hay 3 veces el grupo peróxido y en cada grupo peróxido hay 2 átomos de oxígeno, en total tendríamos 6. Por lo tanto, podemos decir que siempre que no podamos simplificar, como es en este caso, tenemos un peróxido, y siempre que aparezca entre paréntesis el grupo O2, tenemos también un peróxido. Para nombrarlo, ya sabemos que tenemos que utilizar la sistemática. Si vemos otro ejemplo, por ejemplo con el cobre puede actuar con valencia 1 o con valencia 2. Podemos tener, por ejemplo, esto de aquí. De primeras no podemos asegurar, sin haber pensado un poquito antes, si esto es un peróxido o es un óxido. Teniendo la fórmula, vamos a ver qué es lo que puede haber pasado. El oxígeno tiene valencia -2. Vamos a suponer que pensamos de primeras que esto es un óxido. Como el oxígeno tiene valencia -2 y hay 2 oxígenos, quiere decir que el cobre tiene que actuar con valencia +4, de tal manera que tendríamos 2 oxígenos por -2 de la valencia, tendríamos -4, y el cobre con valencia 4, al sumarlo 4 menos 4 nos daría 0 una molécula neutra. Pero nos podemos plantear, ¿el cobre tiene valencia 4? No. El cobre no puede tener valencia 4, por lo tanto, esto no puede ser un óxido porque las valencias no nos cuadran. Ya sabemos que las valencias no nos cuadran, siempre que las valencias no nos cuadren tenemos que sospechar. ¿Puede ser un peróxido? Pues vamos a fijarnos. Como el peróxido, este de aquí, tiene valencia -2, para que fuese una molécula neutra, quiere decir que el cobre tiene que actuar con valencia +2. ¿Tiene el cobre la posibilidad de actuar con valencia +2? Sí, por lo tanto es peróxido de cobre con valencia +2 el cobre. Sabemos que no es un óxido porque no actúa el cobre con valencia 4. Para ver una diferencia con otro grupo, podemos ver el silicio con el oxígeno. Se parece bastante al cobre, pero si pensamos en el peróxido, de primeras podemos pensar que esto es un peróxido porque aparece el O2, y el O2, si es un peróxido, actuaría con valencia -2. Por lo tanto, el silicio tendría que actuar con valencia 2 y se podría cuadrar. Pero en este caso, la realidad es que aquí el silicio está actuando con valencia 4 y el oxígeno con valencia -2. Como hay 2 oxígenos, en total tendríamos 2 por -2, -4, más 4 del silicio. Esto es un óxido de silicio 4. En este caso sí que hemos podido reducir. En principio tendríamos, si hacemos el óxido de silicio 4 sin reducir, tendríamos esto, y como tenemos el 2 y el 4, pasamos a tener la fórmula que teníamos al principio. Lo mismo podríamos hacer con el dióxido de carbono, el CO2. Este de aquí podemos decir que es un peróxido, pero no cuadra porque se ha reducido. Este es el dióxido de carbono, porque el carbono actúa con valencia +4, el oxígeno con valencia -2, y como tenemos 2 oxígenos con valencia -2 es -4, +4, nos queda la molécula neutra. Por poner algún ejemplo más, algún ejemplo que conocemos, por ejemplo este de aquí, H2O2, si fuese H2O sería el agua, pero en este caso tenemos el grupo O2. Como el H2O ya sabemos que es el agua, pues nos va a sonar que el tener un grupo O2 va a ser un grupo peróxido con valencia -2. Como el hidrógeno tiene valencia +1 y hay 2 hidrógenos, aquí tenemos el peróxido de hidrógeno, o lo que conocemos en casa como agua H2O, y como tiene un oxígeno más, pues agua oxigenada. Si, por ejemplo, tenemos con el calcio tiene valencia 2. Por lo tanto, si estuviese con el oxígeno, esto sería un óxido de calcio, oxígeno con valencia -2, calcio con valencia +2, ya tenemos la molécula neutra y tendríamos el óxido de calcio, pero si tenemos un calcio Ca y el oxígeno O2, CaO2, esto ya no puede ser un óxido porque si el oxígeno actúa con valencia -2, como hay 2, tendría que actuar el calcio con valencia +4. La valencia del 4 no es +4, esto es imposible, así que tiene que ser un peróxido. En este caso tenemos el peróxido de calcio. Y con esto hemos terminado los compuestos binarios del oxígeno.